va? Bienvenidos. Bueno, les damos la bienvenida también a los chicos de Consentido Público que hoy arrancaron con su primer programa del año, así que lo mejor para ellos y estamos felices de tenerlos porque obviamente nos van a poder brindar toda la mejor información. Hoy, información que tiene que ver con la salud y es el Día Mundial de Parkinson, así que le vamos a dedicar el programa entero a hablar de esta patología que realmente es muy dramática para aquellos que reciben el diagnóstico en una primera instancia y que produce muchos cambios a nivel corporal. Averiguaremos qué tiene que ver esto con nuestro cerebro, si realmente es un problema o no es un problema neurológico. De eso estaremos hablando en el día de hoy. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Pero muy bien, Dolores, muy buenos días. Estás espléndido, Robert, ¿eh? ¿Te has recuperado? No, pero miento bien. Roberto, no, pará un poco. Nunca vi una persona que tenga una gripe tanto tiempo, Robert. Sí, es lo que tengo. ¿Te estará faltando una esposa, un amante, algo? O vitaminas por ahí que es más fácil de conseguir. Bueno, en fin. Les recordamos a todos nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, ya saben que nuestro consultorio virtual está funcionando, con lo cual nos pueden enviar sus consultas a través del mail. Médicos@tvpublica.com.ar y nuestro Facebook www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, este fin de semana me he vuelto tecnológica, he vuelto al Twitter, así que sí, te juro, estas cosas te taradizan un poco, porque empezás a conectarte y de golpe te das cuenta que hace una hora y media estás mandando Twitter de ni idea, en fin. Bueno, les quería comentar esas cosas. Hoy hablamos del Parkinson y esto es un adelanto de lo que conversaremos en Médicos por Naturaleza. El Parkinson es una enfermedad que afecta la movilidad. Sabemos en estos últimos años que también afecta muchos otros aspectos de la vida del paciente y uno tiene que tener en cuenta que no solo es la medicación que le podemos ofrecer a los pacientes lo que los va a ayudar, también es importante todos estos otros tratamientos que se pueden asociar, lo que es la actividad física, los distintos tipos de laborterapia, la danza. Son innumerables las posibilidades que tienen los pacientes para mejorar su calidad de vida. Bueno, y de eso se trata, averiguar cuáles son los posibles tratamientos y estas actividades que se pueden realizar para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tenemos información que compartimos con nuestro médico asesor de modas, el doctor Guido Berman. ¿Cómo le va, Guido? Buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Perdón, voy a hacer una aclaración de por qué estoy diciendo esto, porque antes de empezar el programa, un minuto antes, él estaba asesorando con su ropa a un compañero nuestro de trabajo y me pareció ya como medio surrealista todo. O sea, que el doctor Berman estuviera contándole al otro qué zapatos tenía que ponerse con el traje. Ustedes pensarán, esta gente lo único que hace es pensar en enfermedades y en cómo curarlas. Bueno, no, se piensan en otras cosas también. Guido, te escuchamos. Ahora sí. Primero un descargo, o sea... Está bueno. No, está bueno y aparte uno no sabe la salida laboral que puede llegar a tener alguna vez. Así que hay que aprender de todo. Hay que aprender de todo. Bien, bueno. Bueno, muy bien. Las pastillas de hoy tienen que ver con las enfermedades no transmisibles. Dice la información que 6 de cada 10 personas van a morir por enfermedades no transmisibles. Y estas básicamente son 4 importantes que son el cáncer, las enfermedades crónicas pulmonares, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué la importancia de esto? Porque a principios del siglo XX y los siglos anteriores, la gente moría sobre todo de enfermedades transmisibles, lo que habitualmente llamamos enfermedades infecciosas. Digo que usted está resfriado en casa, estornuda cerca de algún familiar y al tiempo el otro familiar se contagia. En este caso, estas enfermedades no se contagian, pero son muy importantes porque generan mucha mortalidad en la población. Uno de los factores principales que generan esta mortalidad, que está vinculado con todas estas enfermedades, es el tabaquismo. Por eso es que en el Senado ya se aprobó con media sanción la Ley Nacional Antitabaco y falta que esté discutida en comisiones para ser aprobada en diputados. Por eso esperamos que esto suceda este año para poder evitar así el desarrollo de enfermedades que son evitables para la población y evitar la mortalidad aumentada que esto genera en todo el mundo. Gracias, Guido. Bueno, hablamos del mal de Parkinson y nos parecía importante arrancar sabiendo de qué se trata, cuáles son las características, cuáles son los síntomas a tener en cuenta y a estar atentos para poder llegar a un diagnóstico precoz. Si esto obviamente o no, porque no todo el mundo lo sabe, tiene que ver con un mal funcionamiento neurológico. Fuimos a consultar a la doctora Nélida Garreto, que es neuróloga a cargo del área de trastornos del movimiento del Hospital Ramos Mejía, y esto nos contaba.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, como todos saben. Es una enfermedad que afecta una porción muy pequeña del sistema nervioso que se denomina sustancia nigra, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el movimiento. Básicamente con la posibilidad del paciente de hacer movimientos rápidos, de poder tener agilidad en las manos, tener agilidad cuando camina. O sea que una de las características más importantes de esta enfermedad es la lentitud del movimiento. También hay otros síntomas y tal vez el que más llama la atención es el temblor, que es un temblor que aparece cuando la persona tiene las manos en reposo, las piernas en reposo. Quiero decir que hay muchos síntomas que aquejan al paciente, los urinarios, algunos trastornos en la esfera sexual, que el médico debe conocer, debe saber que están relacionados a la enfermedad de Parkinson y debe tratarlos en forma interdisciplinaria. O sea que un paciente con Parkinson, obviamente que lo vemos los neurólogos, tratamos de medicarlo, de corregir todos los síntomas motores que generan incapacidad, pero también tenemos que estar atentos a todos estos otros síntomas que genera la enfermedad y que muchas veces tienen que ser vistos por colegas de otras especialidades. La enfermedad sabemos que no tiene cura, esto no tiene que ser desesperanzador para los pacientes porque sí tiene tratamiento y con los tratamientos los pacientes logran una buena calidad de vida. Diríamos que el tratamiento de elección es a través de distintos tipos de medicamentos que se pueden utilizar de acuerdo al estadio de la enfermedad y de acuerdo al tiempo de evolución que tiene y a la severidad de los síntomas. O sea que el paciente que se encuentra incapacitado, aún habiendo intentado todas las alternativas de tratamiento médico, tiene chances de tratamientos quirúrgicos y al respecto, en estos últimos años también se han desarrollado técnicas que permiten tener mejores resultados, técnicas más específicas con cirugías muy detalladas sobre ciertos núcleos de la base del cerebro que son los que están afectados, que permiten buenos resultados. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? No conocemos. Sabemos que un pequeño porcentaje puede estar relacionado a causas genéticas. Hacemos una estimación. Si un 1% aproximadamente de personas de más de 65 años pueden padecer la enfermedad, estimamos que en nuestro país puede haber entre 65.000 y 80.000 pacientes que padecen esta enfermedad. Lo importante es acercarse al médico, consultar y que él mismo sea el que pueda establecer un diagnóstico y un tratamiento. Bueno, como siempre, eso es fundamental, llegar a este diagnóstico, saber qué es lo que uno tiene para poder ser tratado como corresponde. No sé si es una sensación mía o qué, antes de ir al tema de Sergio, que tiene una progresión muy rápida el Parkinson. No sé si se detiene en un estadio o si efectivamente tiene que ver con algo que se empieza a notar y a los pocos meses ya tiene efectos bastante evidentes en el cuerpo. Sí, en realidad depende también de la edad de presentación. Ah, ¿sí? Está bien. Digamos, es poco común, pero también hay una presentación de edades más tempranas. Y cuando en realidad sucede, porque esto sucede en mayores de 70 años generalmente, el promedio son 65 o 70 años, lo que sucede es que se tarda en consultar. Al principio es insidioso el cuadro, ¿no? Empieza por un síntoma, un signo y demás, y resulta ser que cuando consulta, ahí es como que se empieza a precipitar toda la clínica junta. Y la gente mayor es como que tiene una evolución más progresiva y más rápida. Bueno, vamos a empezar por el principio y saber si efectivamente los chicos pueden tener Parkinson y cuáles son los síntomas o las características que uno puede notar para llevarlo al pediatra y hacer la consulta específica, ¿no? Es muy raro el Parkinson en la infancia, hay muy pocos reportes a nivel mundial. Generalmente se habla de Parkinson precoz cuando es antes de los 50 años y se habla de Parkinson juvenil cuando es antes de los 20 años. Es muy raro que ocurra a edades más tempranas. Una característica que tiene es que responden muy bien a la medicación, a la L-Dopa. Responden muy bien los pacientes cuanto más jóvenes son. Cuando ustedes hablan de que responden muy bien, ¿esto quiere decir que la persona puede dejar de provocar estos movimientos involuntarios? Y se puede retrasar el inicio de los síntomas y de los signos que son los más llamativos del Parkinson. Lo primero que vamos a ver en la gente joven es alteración del tono muscular, alteración del equilibrio, rigidez, y esto progresa hasta alteraciones del equilibrio y trastornos del habla. Pero lo importante de esto es cuáles son los factores que pueden llegar a predisponer. Y se habla, ¿se acuerdan cuando hablamos de enfermedades raras? La Corea de Huntington, que eran movimientos muy bruscos con algunas veces acompañados de onomatopeyas.
y que gritaba y que no se podía... Bueno, eso podría, el Parkinson juvenil podría ser secundario a la corea de Huntington y... si no podemos dejar de lado el factor hereditario, pero también está asociado, se dice, a padres consumidores de drogas, en especial madres cocainómanas durante el embarazo. Mirá, o sea que podría haber una incidencia en eso. Está como reporte y está como estudio, no está probado, sí, pero igualmente a tener en cuenta. Es a tener en cuenta y por supuesto... Así como esta, como cualquier otra enfermedad que se puede llegar a transmitir por esa vía, el desaconsejar a la gente que consuma drogas, obviamente. Bueno, recién veíamos en imágenes, mientras que el doctor Zniek hablaba de Michael Fox, este actor norteamericano que hizo pública su enfermedad y que, digamos, libró una batalla a nivel social, por decirlo de alguna manera, porque con su propia experiencia incitó a que esto generara un debate en la salud pública en los Estados Unidos, porque nadie que era tan público como él se había mostrado de esta manera, y lo estamos viendo en una entrevista en un canal de televisión, y la realidad es que duele ver a una persona, no importa que sea él o cualquiera, es un caso precoz, claro, y de gente joven que le pasa esto. Y la sensación que uno tiene, para no faltar a la verdad, es que uno, cuando está enfrente a una persona que sufre este mal de Parkinson, le resulta hasta incómodo poder ver cómo uno resuelve para no hacer sentir mal al otro, de hacerse cargo de una situación. Es como un marco complicado para resolver para todo el mundo. Imagino yo, especialmente para quien lo está padeciendo, que se da cuenta de que hay algo que no puede manejar, ¿no? Sí, y es difícil también para los hijos y los nietos de esta persona, que es un chico que apenas puede entender el concepto de enfermedad y ve cómo esa persona empieza a dejar de ser esa persona para transformarse en algo que es irreconocible. Bueno, ahí te vas a pelear con Valeria con ese concepto, ¿no? Bueno, ahí te vas a pelear con Valeria. Igual tiene mucho que ver con, capaz, los estadios más avanzados de lo que es la enfermedad de Parkinson. Obvio. Pero sí, el tema es que la persona misma, como está lúcida, digamos, y tiene esa dificultad, de repente dice, ella misma se pone incómoda ante la otra persona. ¿Esta persona en algún momento pierde la lucidez? Puede ser más alejadamente, tardíamente. Puede sí. estar relacionado con la demencia. Estoy así media dispersa en el día de hoy, pues se habrán dado cuenta, pero me parece tan interesante. ¿Hay otros órganos que pueden estar afectados por el mal de Parkinson, que son los que nosotros por ahí no vemos? Porque vemos los movimientos involuntarios, nada más. En realidad quiero hacer una aclaración que vale la pena. En realidad no es solo movimientos involuntarios, sino que hay una alteración en los movimientos voluntarios en cuanto a sus características. Eso es importante saber. Se vuelven lentos, ¿sí?, con más amplitud, es decir, no es solo movimientos involuntarios, es un poco más compleja, digamos, la sintomatología del Parkinson, ¿sí? Y respondiendo directamente a tu pregunta, después eso lo podemos ampliar como para redondear, pero sí, hay otros órganos afectados durante la progresión y la evolución de la enfermedad, no quizás en un inicio, esto va de la mano con la evolución en el tiempo. Y en realidad los órganos más afectados o sistemas son el digestivo, el urinario, es decir, pensar que en relación a esto es un trastorno de movilidad, ¿sí? Y generalmente van afectados los órganos que tienen movilidad en su sistema, el digestivo, todo lo que es el tracto digestivo, empiezan a tener problemas tardíamente en el tragar, en todo lo que es la movilidad intestinal, son personas que generalmente viven constipadas y con cuadros de suboclusiones, oclusiones intestinales o impactos fecales. Estamos hablando, digamos, hay que hacerse la idea en periodos tardíos, no es inicial. La vejiga es otro tema, son pacientes que tienen problemas con su micción. La visión, ¿sí?, el acomodar, suelen tener diplopía, visión borrosa. Diplopía, que es visión doble. Diplopía, exactamente. Aclaremos que es ven doble, y esto tiene que ver con un defecto. Me agarraste distraída. Tiene razón. Tiene que ver con que les cuesta acomodar, sí, están afectados también los músculos. Y otra cosa que en realidad les pasa es que empiezan a oler mal, sí, no tienen olfato. Es cierto, y también sucede que respiratoriamente tienen algunas consecuencias en donde hipoventilan, parecieran que tienen un enlentecimiento de todo lo que es el mecanismo diafragmático y muscular, y suelen tener problemas laringios que después más tarde van acompañados con el tema del tragar.
Bueno, en un ratito después de la pausa me interesa también tocar el tema de las medidas de seguridad, a partir de que surge este diagnóstico. Un tema no menor, que me parece que en general no se conversa y no se habla. Una persona que sufre de esta patología está capacitada para manejar, está capacitada para realizar algunas actividades que puedan involucrar precisión en su trabajo. Es difícil hablarlo, es difícil ponerlo de manifiesto, pero me parece que es necesario saber que también el médico en su diagnóstico es responsable de situaciones que se pueden presentar en la vida de este paciente que necesita ser prevenido. Estamos en vivo, recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, y después tenemos la pelea entre el doctor Snieg y la licenciada Valeria Schwalb, así que no se la pueden perder, ya venimos. Hola, soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. ¿Sabías que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica que afecta gradualmente los músculos y la capacidad de movimiento de la persona? Quienes la padecen, además de desarrollar los clásicos síntomas de temblor, rigidez o trastornos de la marcha, sufren de síntomas no motores que afectan su calidad de vida. These notes are marked return to sender. I'll save this letter for myself. I wish you only knew good it is to see you. Steps I take don't get me anywhere. I'm getting further from myself.